porque después de 3 mensajes del mismo tema o tema muy parecido, vosotros permanecéis, ¿eh? Así que muchas gracias por vuestra fidelidad y el hecho de que estamos teniendo estos mensajes que están relacionados con el devocional de los 40 días. El otro día tuvimos ocasión de ver nuevamente con el futuro grupo de hogar, que si Dios permite lo tendremos más adelante, la película Vencedores, esta película que os sugerimos que podáis leer. Y si la veis, ahora me parece que es ¿pone Vencedores o Vencedor o algo así? Bueno, el caso es que por Prime la vimos. Bueno, el caso es que estos mensajes tienen relación de un poquito de esa película. Al fin y al cabo, la idea nos surgió al verla. Si la veis, entenderéis el motivo de los mensajes que estamos teniendo. Bien, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? En este cuarto mensaje nos encontramos con uno de los requisitos que nos pide Dios, y es el que le sirvamos. El texto que nos ha leído Eladio, pues encontramos estas palabras: sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué el cuarto lugar? Hemos tenido, no sé si recordáis, primeramente el temer a Dios. Después también hemos hablado de andar en los caminos, en todos tus caminos. En el tercero de los temas hablamos de que lo ames, que amemos a Dios. Y en esta ocasión, en el cuarto lugar, viene la palabra que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón. ¿Por qué el cuarto lugar? Bueno, no sé por qué, pero bueno. La primera pregunta que nos viene a la mente es cuando alguien nos pide algo. Algo que hacer, pues a lo mejor en la iglesia, ¿no? Y además sin remuneración. Y quizás nos podemos preguntar, ¿pero ese servicio me va a implicar un esfuerzo, un tiempo? Pues entonces mejor dejar que esto que pide el Señor, que lo hagan los jóvenes, o aquellos que están jubilados, que tienen más tiempo, aquellos que quizá tienen el don del servicio. Si te preguntas cuál es tu don, cuál es el don que Dios te ha concedido, todos somos útiles, todos tenemos algún don. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando Jesús entra en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que tenemos que poner nuestros dones a su servicio. Y creo que todos podemos decir, bueno, yo no tengo el don de evangelista o de misionero, de marchar a un país lejano, pero todos tenemos el don del servicio. De alguna forma u otra, todos podemos ser útiles y podemos servir. El Señor nos está pidiendo que le sirvamos hoy. Ya cuando somos jóvenes o somos niños, los niños pueden servir. Podemos servir, no esperemos a ser adultos o a que nuestros hijos pues, puedan ser ya mayores y tengamos mayor tiempo para servir. O quizá pensemos en que podamos obtener un mejor oficio, un mejor trabajo y tener más horas por las cuales dedicar, o estar jubilados. El caso, esperar a tener más tiempo para usarlo en el servicio de Dios. Uno de mis mayores problemas, que tengo muchos,
es que no sé decir que no. Y cuando me piden algo, pues bueno, para mí no existe la palabra sí, la palabra no. Sí lo voy a hacer, ¿eh? Bueno, lo intento, no lo consigo, pero lo intento. Ahora, qué bueno es que podamos tener esa disposición de corazón, ser útiles, servir. Tengo un don, el don del servicio. El compromiso debe empezar por uno mismo. La prosperidad también empezará por uno mismo. Eso dice el texto que hemos leído. Si temes a Jehová, si andas por sus caminos, si lo amas, si sirves al Señor tu Dios con todo tu corazón y guardas sus mandamientos para que tengas prosperidad, dice la palabra de Dios. Es una promesa y Dios no miente. Dios cumple sus promesas. El servir tenemos que pensar que es una decisión. Es una decisión que tomamos en un momento dado. Si tomamos la decisión de servirle, de servir a Dios, debemos de pensar que el servicio a Dios no es cualquier cosa o que se debe hacer de cualquier manera. No. Si tomamos la decisión de servir, quiere decir que debemos de hacerlo con alegría. Debemos hacerlo a su manera, a la manera que Dios quiere. Y entonces seremos felices, o de lo contrario, viviremos frustrados y amargados, porque hemos perdido el tiempo que teníamos la posibilidad de servir, tanto de joven, de niño, de mayor, de adulto. Todos tenemos la posibilidad de servir a Dios. Y como digo, el servir es una decisión que debemos de tomar. Podemos leer en el libro de Josué, cómo Josué, y hablando también de él mismo y de su familia, toman esa decisión, la decisión de servir al Señor. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Y si mal os pareciere, dice Josué al pueblo, y si mal os pareciere servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. De alguna forma vais a servir a uno u otro. Vais a tener vuestro ídolo, vuestro Dios, vuestro servicio, vais a ocupar vuestro tiempo. Todos tenemos las 24 horas del día ocupadas, inclusive las de la noche. Nuestro pensamiento no para. Estamos constantemente ocupados. Qué bueno es que tengamos tiempo para ocuparnos en las cosas de Dios. Escogeos, pues, a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis habitando ahora. Pero dice el texto, como esa decisión, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que tomamos la decisión de servir a Dios. ¿Cómo dice la Biblia que debe ser nuestro servicio a Dios? Hay varios textos en la palabra de Dios que hablan de cómo debe ser nuestro servicio a Dios. Primero que encontramos en el Salmo capítulo 2 y versículo 11, dice que debemos de servir a Dios con temor. En su día ya hablamos, el primero de los estudios hablamos de temer a Dios. Y en este salmo va la condición del temor con el servicio. Dice así, el versículo 11 del capítulo 2 del Salmo, servid a Jehová con temor. Pero al mismo tiempo añade, y alegraos con temblor. Es verdad, el hecho de que tomamos la decisión de servir al Señor nos produce miedo, temor.
Pero qué alegría también produce en el corazón del cristiano, del creyente, el hecho de tomar la decisión de servir a Dios. Recuerdo cuando trabajaba, bueno, ahora también trabajo, No os penséis que el ministerio, el pastorado o cualquier líder de la iglesia no trabaja. Algunos pueden pensar, bueno, ¿para qué pagar al pastor? O a los pastores o al líder de la iglesia. Si total, por lo que hace. Pues, según me dijo el pastor, tiene mucho trabajo. Debemos de trabajar para el Señor. Pero cuando yo trabajaba en el secular, cuando me cambiaban de un lugar a otro, después de 42 años trabajando, pasé por distintos puestos en la banca, pues siempre tenía temor, ¿no? Porque era un puesto nuevo y últimamente ni te explicaban nada. Ahí tienes el ordenador y tú mismo aprende con el ordenador, ¿no? Y bueno, tenías el temor de equivocarte o de no hacerlo bien, correcto. O cuando tenéis que empezar un empleo nuevo, ¿no? Un trabajo nuevo. Seguramente que también sentimos pues ese temor, ese miedo de saber si estamos a la altura de lo que se requiere, ¿no? Y de lo que se espera de nosotros. Lo mismo pasa cuando tomamos la decisión de servir a Dios. ¿Seré capaz? ¿Estaré dispuesto? ¿Estaré preparado o preparada? Sobre todo lo quiero hacer pues de corazón y con excelencia. Y hay un texto que habla en este sentido. Todo lo que hagáis, dice la palabra de Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Y eso, pues de verdad, si has tomado la decisión, y es una decisión, de servir a Dios, con tus dones, con tus capacidades, pues no deja de ser también o producir un temor. Pero ahí tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda del poder de Dios en nuestras vidas, que si tomamos y dedicamos nuestro don, nuestro ministerio, puede ser, pues bueno, ponemos la alabanza, y qué bueno que tengamos buenos músicos, qué bueno es que tengas una buena voz para cantar o alabar, qué bueno es que puedas decir a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida, qué bueno es que puedas ayudar, pues en algún sentido, con los niños, con los jóvenes, con los mayores, qué bueno es que puedas coger pues un trapo para limpiar, qué bueno es que puedas hacer cualquier cosa, ayudar a alguna otra persona, pero hacerlo como para el Señor, ¿no? Hemos dicho que, primeramente, servir con temor. Segundo, podemos ver que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacerlo con alegría. Hacerlo con alegría. También tenemos un salmo, el Salmo 100. Salmo 100, versículos 1 y 2. Servid a Jehová con alegría. No sé si hay una canción, bueno, un himno o algo de este salmo. Cantad alegres a Dios, dice. Habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y qué lástima que ahora no podemos vernos las caras cuando cantamos. Pero cantamos con alegría. La verdad es que nos impide, tenéis razón, nos impide el hecho de que tener la mascarilla y cuando respiras... Pero lo hacemos con alegría, cantamos con alegría, servimos. Fijaros que es un servicio el cántico. Servimos con alegría y con regocijo. Los salmos son cánticos. Y sería muy raro ver a una persona que está cantando
y lo hace con tristeza o con amargura, ¿no? La alegría es una de las características de quien sirve al Señor. Y podemos hacerlo, pues, como he dicho antes, de 1000 formas, el servir al Señor. Pero hacerlo con gozo, con alegría. Coger las cajas que pesan bastante de los alimentos con alegría. Fijaros. Está repartiendo, como está María, arriba preparando los carros que vienen con los alimentos con alegría. ¿Verdad que sí, María? Cansada, pero con alegría. Y también Daniel. El salmista señala que es al acercarnos, al venid, debemos de expresar esa alegría con cánticos, con alabanzas, con canciones que expresen nuestra gratitud y respeto y devoción a Dios al que servimos. Sin duda que la música es uno de los medios más expresivos del culto. Y bueno, ahora pues tenemos al principio del culto pues himnos o alabanzas. Qué pena que podamos llegar tarde y no participar de estos himnos. Porque te estás perdiendo, ni más ni menos, ese privilegio de servir al Señor de 11 a 11:20, 25, que duran nuestros himnos. Así, si quieres servir al Señor, ven a las 11 de la mañana en punto. Solemos ser una iglesia que empieza a las 11, estemos los que estemos. Ahora bien, no puedes hacerlo con tristeza, ni mucho menos, sino con mucha alegría. Además, si sabes cantar bien, pues mucho mejor. Tercero de los puntos que encontramos, lo vemos también en la palabra de Dios, en la tercera de Juan, la tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y versículo 6, y es con amor, como podéis ver aquí, ¿no? Los cuales, dice aquí en la palabra de Dios, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de su amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Así que está hablando a esta Iglesia y le está diciendo que ellos dan testimonio con amor. Y es digno, es relevante su servicio a Dios para que continúen su trayecto, su viaje. Cada uno de nosotros estamos en un viaje, en un trayecto. Y qué bueno es que podamos ser de testimonio con amor y servicio en el viaje, en los años que vamos a estar aquí en esta tierra. Podemos servir a Dios de varias maneras, por varias razones. Quizá por obtener un reconocimiento de los demás, porque te pongan una medalla, ¿no? Por ganarse el aprecio de los líderes o del pastor o de cualquiera. Porque querer agradar a otra persona y servir a Dios pues, por agrado a otra persona. Pero todo esto es por egoísmo propio. No podemos decir qué bueno soy sirviendo. Si lo hacemos es exclusivamente por amor. Pero el texto aquí nos está pidiendo que lo hagamos exclusivamente, como digo, por amor. Y si nos fijamos en el versículo anterior, el versículo 5 de tercera de Juan, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y enfatiza una idea, especialmente a los desconocidos. No es fácil ayudar a una persona que no conocemos.
o que no hemos tenido mucho trato con ella. Ni siquiera nos es fácil prestar atención o nuestra ayuda por temor que nos engañen. Si nos para alguien por la calle, ¿qué hacemos? Tenemos nuestro recelo, nuestro resentimiento, nuestro cuidado, nuestro temor a que nos engañen. Y intentamos evitar que nos pregunten ni siquiera algo. ¿Qué querrá? Probablemente me va a pedir algo. Y evitamos en lo posible cualquier ayuda, por decirlo así, con las personas desconocidas. Y la palabra de Dios nos anima a que preste servicio a los hermanos de la Iglesia y especialmente a aquellos que son desconocidos. Pero si ayudamos a alguien, si lo llegamos a hacer, lo importante es que lo hagamos con amor. Todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor. El primer mandamiento que encontramos en la palabra de Dios, en esas tablas de la ley, podríamos decir, es amarás a Dios. Nuestro cuarto punto es que debemos de servir de buena voluntad. Y aquí también tenemos un texto en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 7, sirviendo de buena voluntad. Como al Señor, dice el texto, y no a los hombres. Estas palabras van dirigidas a los siervos y les anima a verse a sí mismos como siervos de Cristo. Fijaros lo que dice el texto, capítulo 6, versículo 5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como si sirvierais a Cristo. Y este versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El hecho de trabajar como si fuese para Dios les anima a los esclavos, a los siervos, cueste lo que cueste el esfuerzo que están haciendo, el trabajo que están desempeñando, porque les está pidiendo el apóstol Pablo que lo hagan como si fueran para Cristo. A pesar de que sus amos probablemente ni siquiera se lo agradezcan. Si trabajas, si tienes un oficio, piensa no tanto en que es tu amo, sino que es como si lo hicieras para Cristo, por excelencia, lo mejor posible en tu trabajo, en tu oficio. Y es servir de buena voluntad, sirviendo de buena voluntad. Además, sirviendo serás honrado por Dios. El hecho de poder ser honrado, podemos ser honrados por nuestros amos, por aquellos a los cuales estamos sirviendo o estamos haciendo un trabajo, pero en este caso nos está diciendo que vamos a ser honrados ni más ni menos que por Dios mismo. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 26, dice, si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, dice Jesús, mi Padre le honrará. Entonces, cuando estás haciendo un servicio a un hermano, a un amigo, a un desconocido, o un servicio aquí en la congregación, en la iglesia, o en tu trabajo, o en la calle, donde quiera que estés, es como si lo estuvieses haciendo para Cristo, porque lo haces de corazón, como si fuera para el Señor. Si alguno me sirve, dice, está sirviendo a Jesús. Será honrado por mi Padre, será honrado por Dios.
A una persona se le reconoce su honradez por ser una persona justa, recta y que dirige sus decisiones según lo que considera recto y correcto. La honradez es una virtud humana que se basa en la bondad, en la honestidad, en las buenas costumbres, en los buenos hábitos. Una de las cualidades de la honradez reside en la sinceridad, el hecho de hacerlo de corazón, de hacerlo por amor y de corazón, de forma sincera. La honradez a veces se ve desde fuera. Conozco a una persona que al pasar por la caja de un supermercado le quedó sin querer, pues simplemente una cinta adhesiva debajo de los objetos que llevaba. Al poner las cosas en su vehículo para marcharse, se dio cuenta de que no había pagado aquella cinta. Así que, bueno, volvió al establecimiento de una forma pues tan natural que dijo: no me han cobrado esta cinta porque se ha quedado por error y no la han pasado. ¿Cuál fue su extrañeza? Que no se le creían. Porque aquello valía €1 y algo. Y la respuesta o el comentario que hizo la cajera fue: ¡qué honrado es usted! Muy pocas personas hubiesen hecho eso. Así que la honradez también la pueden percibir, la pueden ver los demás. Dice la palabra de Dios: el que me sirve será honrado por mi Padre. A veces no es necesario que los demás vean lo que estás haciendo, ni lo que haga, ni que lo hagas para que quedar bien. El Señor, Dios, lo ve todo y Él te honrará. Así que podemos ver que el servicio requiere temor, sin duda. El servicio nos da alegría, nos da gozo. Tenemos que llevarlo a cabo por amor, de buena voluntad y, sobre todo, ser reconocido, no por los demás, sino por Dios mismo. Desde el principio de este estudio hemos estado hablando del servicio. Y es que si decidimos servir a Dios, no podemos hacerlo con amargura, enojo o tristeza, ni siquiera por obligación. El cumplir con lo que Dios nos pide, si tienes un don, si tienes una cualidad, si tienes unas capacidades, Dios pide que las pongas a su servicio. Puedes tener el don de ofrendar. Puedes tener el don de ofrendar, es aparte del diezmo. El diezmo es el diezmo. Y la ofrenda es de más. Porque ves una necesidad. Ves alguna circunstancia o alguna necesidad para ayudar. Es un don muy hermoso porque el Señor promete a aquellos que cumplen con su aportación, con su diezmo, Dios promete prosperidad. Puedes tener distintos dones. El caso es que lo pongas al servicio del Señor. El cumplir con lo que Dios nos pide siempre traerá recompensa. El versículo que tenemos como base en estos mensajes es un texto que encontramos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. No hay mayor gozo, no hay mayor experiencia que es experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas, que se lleva a cabo por medio del servicio. La promesa de este texto es que vamos a tener prosperidad. Si servimos
a Dios, vamos a ser prósperos. Nuestra pregunta en esta mañana es, ¿estás dispuesto a dar tu tiempo, a dar tu don, a poner tu don en las manos del Señor? Ya desde jóvenes podemos prepararnos para el ministerio y quizá empezar desde jóvenes. Quiero aprender más de la palabra de Dios. Pues quiero ir a un seminario o a unos estudios o prepararme para algún día servir al Señor. Y qué bueno es que Dios siga levantando vocaciones en nuestra congregación, como lo ha estado haciendo y lo ha hecho por muchos años. Pero qué bueno es que Dios ponga en el corazón de nuestros niños y ahora en las clases bíblicas que están teniendo, de alguna forma inculcarles el hecho de prepararse ya de pequeño para servir a Dios con sus cualidades y sus dones. Os dejo el versículo de cada domingo. Y bueno, el original dice así, luego leemos, si queréis, los que queráis, leemos el que yo he preparado. El original dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Y ahora, si queréis, leemos el texto completo. Dice, ¿quién diera que la Iglesia Bíblica Ebenezer tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y mis hijos les fuese bien para siempre? Que el Señor les bendiga.